La concentración de joyería existe en Guadalajara porque la industria tiene una gran necesidad de profesionistas que entiendan desde su contexto. Tenemos contadores, ingenieros, financieros, comunicación, diseñadores y que desde su contexto puedan dar soluciones a los problemas naturales que tiene cualquier industria. Hola, mi nombre es Alejandra Alfaro, soy profesora de diseño de TEC de Monterrey Campus Guadalajara y soy coordinadora de la concentración en diseño, producción y comercialización de joyería. Yo soy de Exatec, me gradué en el 99, soy ingeniera industrial y de sistemas. En la industria empecé primero por mi cuenta y una empresa muy grande aquí en Guadalajara que estaba haciendo los pininos en modelado 3D e impresión 3D supo de mí, necesitaban un ingeniero industrial que entendiera los procesos de fabricación de la industria. Pues como nosotros teníamos la única impresora 3D, todos los diseñadores, fábricas y pequeños talleres mandaban sus modelados 3D a imprimir con nosotros. Esto me permitió entender qué es lo que necesitaban y eso me ha servido mucho para preparar a los alumnos que se van a integrar a la industria. El 70% de la joyería que se vende en México se fabrica en el estado de Jalisco. La concentración de joyería tiene alrededor de 150 alumnos egresados trabajando en las empresas más grandes del país. Tenemos muchos de ellos emprendiendo, alrededor de 50 de ellos tienen su marca. Lo empezamos a enseñarles a calar. Entonces ellos aprenden a tomar un arco y cómo calar piezas de metal. Y después les enseñamos, por ejemplo, a soldar. Entonces ellos ya, si saben soldar y saben calar, pueden empezar a hacer piezas tridimensionales combinando ambas cosas. Dentro de este mismo edificio tenemos un laboratorio de prototipado rápido, una de producción gráfica, de metales, de plásticos. Y una de las cosas que hace que este laboratorio de joyería sea muy interesante es que los alumnos pueden moverse dentro del edificio para ir a imprimir algo a plásticos o para cortar algo a prototipado rápido o ir a hacer alguna herramienta al laboratorio de metales. Me gusta estar haciendo piezas, me gusta estar viendo a los alumnos trabajar, me gusta ayudarles a resolver problemas. Mientras más complejas son las piezas, más interesantes. Una de las cosas que sé hacer muy bien es optimizar el diseño. Entonces, dar solución a piezas que se puedan fabricar fácil, rápido, con un costo razonable y que se vean con el mayor valor agregado posible. Me imagino que conforme pasen los años se presentarán oportunidades de crecimiento que no necesariamente impliquen estar en el salón de clases todo el día, pero en el futuro cercano es lo que me veo haciendo, estar en el salón, estar en el taller